gustan iniciar. Hola, Juanjo. Juanjo, no te escuchamos. ¿Soy yo? A ver, voy a... Ya, ahora sí estamos todos. Hola a todos, creo que ya nos están escuchando. Tenemos una pequeña dificultad con el audio. Si nos dan un momentito para que podamos dar inicio a la presentación que nos va a hacer Juan José Tovar y podamos continuar con la charla. Hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Isa, ¿puedes activar tu audio para ver si podemos escucharte? ¿No? ¿Solo yo? Quiero ver, yo sí puedo hablar. Isa, ya te escucho, también veo tu micrófono activo. Perfecto, ya. Juanjo, perdón, hubo una falla técnica. Ya los estoy activando. Ok. También Escucho a Lalo, el único que me falta escuchar es a Juanjo. Pero no sé, a ver. Ya llegué. Isa, si quieres presentar a Jessie. Ok, claro que sí. Hola, muy buenas tardes. Estamos teniendo una pequeña falla técnica. No escuchamos a Juanjo, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. El día de hoy nuestra ponente será la maestra Jessica Rocío Mesa Hernández,
ya nos ha apoyado y hemos estado colaborando en más de un webinar con ella y la verdad es que sus pláticas son extraordinarias. Hoy vamos a hablar un poquito del tema conectando la salud emocional con el manejo de la diabetes. Les voy a presentar a nuestra ponente, que es la maestra Jessica. Ella tiene una licenciatura en Psicología Clínica, una maestría en Psicoterapia en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Da terapia individual en niños, adolescentes y adultos con enfoque sistémico y gestáltico. Es coordinadora del área de psicología del Hospital de Cruz Roja Mexicana de la Delegación de Puebla y también es punto focal del programa de apoyo psicosocial en la Delegación de Cruz Roja de Puebla. Muchas gracias y bienvenidos todos. Jessy, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Isa, por la invitación. Y bueno, ya saben, como siempre, la tecnología en algún punto hace de las suyas, pero lo importante es que están aquí conectados y que podemos compartir esta información. Y cuando hablábamos, me hicieron la invitación para dar este tema. Muchas veces se piensa, bueno, ¿y por qué vamos a incluir a la psicología, a la salud mental en algo que tiene que ver solamente con un ámbito físico? Pero justamente el objetivo de esta charla es que podamos identificar estas variantes que tiene la enfermedad y cómo puede ir, aspectos psicológicos pueden influir justamente en este proceso físico. Hay que entender, bueno, yo sé que ya han tenido webinars a lo largo de esta semana, pero vamos a retomar un poquito qué es la diabetes. Recordar que esta es una enfermedad crónica que altera en mayor o menor medida las condiciones de vida de quien la padece, en donde van a estar implicadas estas restricciones alimenticias y una necesidad médica constante, cuidados permanentes, y que también va a estar generada un gran sentimiento de angustia y de inseguridad. Hay que entender que pues esta información nosotros la debemos de tener desde el momento en que recibimos este diagnóstico de diabetes. Esta información sobre lo que pasa en tu cuerpo, el cómo este sentimiento de inseguridad, de miedo, va generando también en las primeras fases de la enfermedad, cuando recién es diagnosticado, estos temores de qué va a pasar, qué me va a pasar, me voy a morir, me van a dializar, y entonces empiezan todos estos mitos porque hemos tenido algún familiar con diabetes y entonces hemos visto el proceso, o ya sea el vecino, la comadre, vamos viendo cómo los va afectando la diabetes. Y a veces nos vamos creando un juicio que está relacionado a cómo lo han vivido ellos. Pero aquí hay que tener en cuenta cómo lo quieres vivir tú, cómo quieres pasar este proceso. Entender entonces que pues este impacto que vamos a recibir al momento del diagnóstico va a tener una afectación no solo a nivel, desde el momento en que se da el diagnóstico, no solamente en la persona, sino también en la familia. Una vez que el recién diagnóstico, hay que aprender a asimilar definitivamente cuál va a ser nuestra rutina. Y cuando escuchamos diabetes, no es que ya no voy a poder comer, ya no voy a disfrutar, y es que me voy a tener que estar inyectando. Y muchas personas le empiezan a tener miedo en el momento en que les hablan de insulina, en el momento en que les indican que van a tener que utilizar algún fármaco para poder llevar este control. Y entonces empiezan a interferir estas rutinas, las rutinas a las que estábamos acostumbrados antes de la enfermedad, de, bueno, pues me despierto a la hora que yo quiero, como lo que yo quiero, no hago ejercicio. Y entonces hay que entender que este ritmo de vida que llevabas una vez que eres diagnosticado, tiene que ser modificado. Lo ideal es que lo hiciéramos antes de recibir un diagnóstico relacionado con esta enfermedad. Hay que entender que estos cambios van a ser de por vida, y cuando nosotros hablamos de por vida, nos estamos imaginando el caos, nos estamos
llegan a nosotros estos pensamientos catastróficos en donde no, todo va a ser peor, todo va a estar mal. Y hay que entender que cuando hablamos de esto, la carga emocional que ello supone, más del 90% de la responsabilidad del cuidado recae sobre el paciente. De ahí que nos dé tanto miedo, de ahí que esta responsabilidad, y que se las estoy diciendo ahorita, es del 90%, dices, bueno, entonces hay que entender que esta enfermedad depende de ti. El que estés bien a pesar de tener diabetes depende de ti. Y esto va a ser por los cambios que vamos a ir hablando y que se pueden modificar. Y quiero que entiendan que todo lo podemos modificar. No podemos quitarnos la diabetes, pero sí podemos sobrellevarla. Sí podemos hacer que nos acompañe, pero que no sea nuestra enemiga. Hay que entender que esta preocupación que surge, sobre todo por no alcanzar los objetivos médicos, el miedo a las complicaciones, como les decía, vamos viendo, es que la comadre ya le tuvieron que hacer un proceso de hemodiálisis, como muchas enfermedades se van agregando a este proceso de la diabetes y empieza a sacudirnos un miedo intenso, una preocupación de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Viene y nos llega lo que es la falta de la motivación para el cuidado, el cómo vamos perdiendo ese sentido de qué me alienta, qué me anima a continuar, a cuidarme, lo vamos a hablar, a adherirnos al proceso del tratamiento. Viene un cansancio emocional, no solamente por parte del paciente, sino también de la familia, porque esto es una enfermedad que impacta a la persona, impacta a la familia, impacta en el trabajo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto no se vea tan caótico? Y viene como esta interferencia que viene a ser la diabetes en nuestra vida cotidiana, inclusive genera conflictos familiares, entre muchas otras cuestiones que regularmente escuchamos en la consulta de psicología, en la consulta con el médico, todas estas preocupaciones que van surgiendo. Hay que entender que muchas veces los pacientes que han sido diagnosticados con diabetes vienen con un diagnóstico tardío. Hay que entender que sobre todo la diabetes mellitus tipo 2 presenta un alto grado de complejidad, por lo que resulta un constante desafío trabajar sobre la prevención, que sería la parte más importante que tendríamos que hacer todas las personas que no hemos sido diagnosticadas con diabetes, precisamente para no llegar a ese diagnóstico. Pero si tú ya recibiste el diagnóstico, hay que entender que debes de quitarte ese sentimiento de culpa, porque es que si lo hubiera sabido antes, es que si me hubiera cuidado más, hay que entender que es muy difícil diagnosticarlo, porque cuando llegamos al médico ya traemos un desencadenamiento de síntomas, a veces de hasta más de 10 años. Entender que se trata de una enfermedad que también los aspectos psicológicos y sociales conforman un aspecto revelante para la enfermedad, y esto nos lleva a que una vez que llega este diagnóstico y el afrontamiento que vamos dando, provoca un impacto emocional realmente complicado. Y entonces empezamos a tener nuestros propios mitos y creencias en el de, pues ya me diagnosticaron diabetes, no pasa nada, me la acaban de diagnosticar, si me tomo el té que me recomendó la comadre, si me tomo este jugo, yo escuché que en internet que el jugo verde me va a ayudar para bajar, si le pongo el nopal más la sábila, o sea, como todos estos mitos y creencias que vamos teniendo son muchas veces los que en algún punto complican el diagnóstico. Si de por sí ya tuvimos un diagnóstico tardío,
estos miedos, el de no me pasa nada, el de yo la puedo controlar a través de lo que coma, va a ser suficiente. Y muchas veces eso lleva a que no se tomen el medicamento. Y esto viene a que las circunstancias y las características también psicosociales que vamos teniendo desencadenen una falta de información también sobre esta parte de la prevención. Está relacionado a los cuidados que debemos de tener una vez que ya fuiste diagnosticado con la diabetes y también influye el nivel socioeconómico. Eso nos lleva a que también identifiquemos el sistema de salud, porque muchas veces tienen esta dificultad para acceder porque no cuentan con algún tipo de seguridad social, y entonces ya cuando se diagnostica es porque ya venía grave el paciente. Y hay que entender que el método correctivo más importante es la educación para la prevención. Cuando nosotros vamos entonces analizando la complejidad de la enfermedad, de la diabetes, resulta un constante desafío trabajar sobre los temas de la prevención. Pensamos en prevención y nos imaginamos que tenemos que dejar de comer esa comida mexicana que tanto nos gusta, esos tacos que tanto nos llaman la atención. Y hay que entender que la prevención no solamente está relacionado a la alimentación, sino que también está relacionado a nuestros hábitos de sueño, a nuestros hábitos emocionales, en cómo vamos enfrentando y afrontando las dificultades a lo largo de la vida. Lo vamos a ver más adelante, cómo influye la personalidad. Ojo, no es un detonante primordial, pero sí tiene una influencia mínima para este proceso de la diabetes, la personalidad del paciente identificado como diabético. Hay que entender que también está el trabajo multidisciplinario, que aquel paciente diabético no solamente tiene que estar encaminado o acompañado por el médico, también va a estar el equipo de enfermería cuando existe algún tipo de heridas, ellas son las que se van a encargar en cómo enseñarle al paciente a tener este cuidado con su pie diabético, va a estar el acompañamiento de nutrición para enseñarle cómo hacer estos hábitos alimenticios. Eso no implica dejar de comer y lo hemos visto en las explicaciones que nos han dado en los webinars. Viene también el acompañamiento psicológico y va a estar, esta vertiente está identificada hacia dos puntos. Uno va a ser el paciente, el cómo va viviendo todo este proceso, pero también va a ser hacia la familia, porque la familia también tiene que hacer un cambio sustancial para que el paciente pueda tener una buena adherencia al tratamiento. Y por último, bueno, viene lo que es el impacto que genera en el momento en que te dan el diagnóstico de tienes diabetes. Hay que entender en realidad que el diagnóstico de diabetes afecta a las personas tanto física como emocionalmente. Hay que entender que desde la vista de la salud mental empiezan a modificarse aspectos primordiales. Lo hablábamos en la plática de cáncer de mama y yo les decía, imagina que tú eres como una silla que tiene 4 patas. Y entonces estas 4 patas, estas 4 esferas es la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual. Entonces, cuando te dan el diagnóstico, estas 4 esferas se pueden ver vulnerables, se pueden ver dañadas y entonces es importante que empecemos a trabajar con los estigmas propios que tenemos de la enfermedad, con lo que hemos visto con las personas que están a nuestro alrededor, con los miedos que se van generando a qué va a pasar en mí, me voy a morir, fue diagnosticada a tiempo, la información que muchas veces también nos da el médico puede generar un miedo excesivo. Luego viene la atención a cumplir con todas las demandas que nos va diciendo el médico que debemos de llevar, desde
la cantidad de pastillas que vamos a estar tomando, la incertidumbre de qué va a suceder con nosotros y la preocupación hacia los cambios de dieta y hábitos que vamos a estar realizando. Vienen entonces manifestaciones que vamos a estar trabajando y conociendo en este momento, como van a ser la depresión, la ansiedad, el estrés, cómo estos desencadenan inclusive momentos de insomnio, de irritabilidad, que inclusive pueden variar nuestros niveles. Y hay que entender que mientras es natural reaccionar inicialmente con estas emociones ante el diagnóstico, vienen estas emociones que podrían interferir inclusive con el control de la diabetes. Es lo que les decía. También pueden contribuir llevándonos a comportamientos poco saludables y aumentando el riesgo a desarrollar complicaciones. Entender que todos tenemos cierto grado de estrés en nuestras vidas, pero para lograr el control de la diabetes es importante ayudar a controlar nuestros niveles de estrés. Esto tiene un impacto en nuestros niveles de glucosa en sangre, además de que, lo vamos a explicar más adelante, se vuelve un ciclo vicioso, porque si tú tienes tu diabetes descontrolada, estas fluctuaciones tanto de hiperglucemia como, perdón, como hipoglucemia, te van a llevar a que si tu azúcar se baja, entonces por debajo de los niveles normales, vas a estar irritable, puedes estar inclusive como un poco confundido, con cansancio. Hay que entender que si tus niveles de azúcar, tu hiperglucemia está presente en tu sangre, pues podrías tener dificultad para concentrarte, podrías estar inclusive de malas. ¿Cómo estos niveles de fluctuaciones en tus niveles de glucosa pueden afectar inclusive la relación con tu familia? Y a veces la familia no logra entender por qué nuestro familiar está de malas, él se le olvidan las cosas, el por qué de repente olvida tomarse el medicamento o checarse sus niveles de glucosa, el cómo ante cualquier comentario que se le haga el paciente va a estar o se va a mostrar irritable. Hay que entender que pues este círculo vicioso está muy relacionado no solamente a la diabetes, sino a todas las enfermedades crónico-degenerativas, en donde el paciente va a empezar con unas emociones negativas. Estas emociones negativas de ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué la diabetes? ¿Qué hice para merecer esto? Y entonces me siento triste, me siento culpable. Si a eso le agregamos que pueden surgir dos agentes, que puede ser tanto la depresión como el estrés o la ansiedad, estos van a ir alimentando de este círculo vicioso, porque entonces voy a tener falta de aliento, me voy a sentir cansado, me voy a sentir fatigado, esto me lleva a tener falta de sueño y esto está también muy relacionado con lo que van viviendo los pacientes diabéticos en las noches, que tienen que pararse de manera constante a orinar y eso los lleva entonces a estar fatigados. Y muchas veces eso también los lleva a tener ciertas limitaciones físicas que están acompañadas de dolor, porque entonces viene algo como lo es la neuropatía diabética, en donde me duelen mis piernitas, están muy sensibles. Y entonces este círculo vicioso empieza al no empezar a controlar nuestros niveles de ansiedad, de depresión, de estrés. También están relacionados, no hay que quitar de vista, como les decía, a las fluctuaciones de nuestros niveles de glucosa. Y eso tiene que ver con el manejo físico que se están dando, con adherencia al tratamiento, si es que lo están llevando bien o no lo están llevando de forma adecuada. Y entonces hay que entender el estrés.
¿Cuál es la influencia que tiene el estrés en esta enfermedad que es la diabetes? Hay que entender que puede estar relacionado o afectar el control de la diabetes a través de dos posibles mecanismos: directamente mediante la secreción de hormonas, ¿sí? Hay que recordar que cuando nosotros estamos estresados vamos a tener, por mencionar algunos, adrenalina, cortisol, que estos van a tener un impacto en la persona. Y también está relacionado de manera indirectamente a las conductas de autocuidado que vamos realizando. Cuando nosotros vemos la lista que nos entrega muchas veces el nutriólogo, decimos, ¿y qué voy a hacer con eso? Y a veces lo llegamos a ver como algo difícil y complicado, la dieta que nos están mandando, o inclusive cuando vemos las recetas del médico y decimos, chin, me tengo que tomar tantos medicamentos, pero si yo no me siento tan mal. Y entonces, esas acciones de autocuidado, esas conductas de autocuidado, las dejamos a un lado porque nos sentimos tan estresados de la automatización que tenemos que realizar tanto con la dieta, con el tratamiento médico. Hay que entender que esta activación emocional en respuesta al estrés se considera uno de los principales factores implicados en la desestabilización de control metabólico de la diabetes. Hay que entender que, pues, la primera causa que puede generar estrés en un individuo diabético se refiere a la complejidad de las demandas diarias de tratamiento. Hay un estudio en el cual se tomó a una población de pacientes diabéticos y la gran mayoría afirmaban sentir un grado de estrés con el régimen del tratamiento, el cómo tengo que estar llevando este tratamiento. Y viene también el grado de responsabilidad que se le exige al paciente diabético con respecto al manejo de su enfermedad. Y entonces esta es tarea tanto del médico, del nutriólogo, del psicólogo, del paciente y de la familia, entender cuál es tu forma de afrontar tu paciente diabético, pero también cómo está afrontando la familia, cómo está apoyando en este proceso, en el tratamiento. Eso va a implicar que también identifiquemos las destrezas que tiene cada uno de nuestros pacientes, y eso implica que la exigencia de la puntualidad en la realización de las mismas supone muchas veces una tarea realmente desafiante, y eso hace que el paciente no se adhiera al tratamiento. Y entonces, si tú eres un paciente diabético que estás escuchando esta plática y te has sentido con esta sobrecarga, es importante que hables y le digas a tu médico, oiga, es que siento que es mucho, ¿me lo puede explicar otra vez? ¿Me puede anotar cómo me las tengo que tomar? Y entonces entender que este proceso en el cual tú vas entendiendo y conociendo qué es tu enfermedad, te va a ayudar entonces. Y hay que entender que esta enfermedad tiene ciertos efectos colaterales del tratamiento, como los episodios que hablábamos de hipoglucemia. Hay que entender que estos son bastante frecuentes, sobre todo en los pacientes que son dependientes de la insulina. Constituyen otra fuente de tensión para muchos diabéticos el hecho de que les digan que se van a aplicar insulina. Esto puede provocar entonces un dominio del miedo en ti, paciente, y eso hace que también hay otros factores, como lo hablábamos, intervienen en el desarrollo del miedo, desencadenan adversidades físicas, también va a estar relacionado a adversidades del pensamiento, van a llegar estos pensamientos catastróficos, va a haber inclusive dificultades a la hora de las actividades que hacías de manera recurrente, va a haber una dificultad a nivel social porque te vas a sentir estigmatizado. Cuando he tenido muchos pacientes que de repente me dicen, oiga, doctora, es que fíjese que tengo miedo de contarle a mis amigos, a mi familia que soy diabético,
porque la vez que un familiar X fue diabético, le dijeron, ay, no te cuidaste, ay, no, y nadie busca la enfermedad. Nadie está en esa idea de quiero ser diabético. Entonces, sí entender este miedo que va generando por los propios estigmas, el de te sientes señalado como diabético, y entonces, ay, pues te puedes cuidar más, ay, trata de no enojarte tanto. Y entonces todas las personas que están a nuestro alrededor tratan de darnos un consejo de lo que deberíamos de hacer o no hacer en el momento de ser diabéticos. Viene también la posibilidad o la interferencia a ciertas estrategias de lo que vamos haciendo, en donde no vamos teniendo esta propia adherencia al tratamiento, como les decía, a través de estas creencias, en donde mi creencia me dice que pues yo lo puedo controlar, y eso hace que la enfermedad tenga un proceso complejo, y entonces va a tener una afectación a nivel psicológico. Les hablaba entonces de la personalidad del paciente diabético. Se dice que ellos tienen una personalidad angustiada. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo están preocupándose por las personas primordiales en su vida, se preocupan por los hijos, por los nietos, se preocupan por el medio ambiente, se preocupan por la contingencia y qué va a pasar con las personas ahorita de la pandemia que han perdido su trabajo. Y entonces viene toda una serie de preocupaciones que en algún punto la familia no entiende por qué se preocupan de manera excesiva, por qué esta angustia hacia lo que está pasando o inclusive hacia lo que pudiera pasar. Eso los lleva entonces a sentirse en un estado de soledad porque la familia o la red de apoyo, los amigos, los compañeros de trabajo no logran entender estas preocupaciones que va teniendo el paciente. Esto va a generar estrés y como hablábamos, el estrés va a afectar nuestros niveles de glucosa en sangre. Y hay que entender que viene esta angustia emocional constante y entonces se vuelve a generar lo que hablábamos del círculo vicioso. Y entonces estás tan preocupado, tan angustiado que no puedes dormir, y entonces eso te lleva a tener falta de sueño, no concilias y viene este proceso, este ciclo vicioso que te va a hacer sentir mal. Viene entonces entender lo que es la adherencia al tratamiento y es algo que esperamos todos los profesionales de la salud que suceda en nuestros pacientes. Viene y hay que entender que es el cumplimiento terapéutico, lo vamos a definir como el contexto en el cual la persona tiene un comportamiento que coincide con las recomendaciones que le van haciendo el personal de la salud. Adherencia al tratamiento implica que si ya te dieron tu dieta nutricional, la vas a llevar al pie de la letra. Si ya te dieron tu receta de cómo tienes que aplicarte el medicamento, es importante llevarla tal cual viene en la receta. Han llegado muchos pacientes a mi consultorio en donde me dicen, no, doctor, es que fíjese que yo me he sentido bien, pero mi doctor no entiende que por eso me dejé de poner la insulina en la noche porque yo me había estado sintiendo bien y entonces por eso, o inclusive a veces llegan y me dicen, oiga, es que se me olvidó ponerme la insulina en la noche y me puse la dosis de la insulina en la mañana y de la noche, las dos juntas. Y entonces, de ahí la preocupación del médico, de ahí que no está, tu paciente, no estás viendo que eso no te está ayudando, que eso no te está beneficiando, que al contrario, estás jugando a ver cómo me queda este tratamiento, pero el médico sabe por qué te lo está mandando y cómo te lo está mandando. El nutriólogo sabe por qué te está mandando esos alimentos, porque te van a beneficiar. Y entonces hay que entender que debe de existir un cambio en el estilo de vida,
pero no solamente por parte del paciente. Lo vamos a ver más adelante, en donde el paciente pues tiene un régimen de dieta y la familia está comiendo tacos, pues no le va a ayudar al paciente. No se va a sentir acompañado por parte de la familia. Viene también el compromiso por parte del médico paciente, un compromiso con las indicaciones que te están dando, pero también un compromiso contigo mismo. Y el médico y el nutriólogo y el psicólogo tenemos que tener un compromiso con nuestros pacientes diabéticos. Y hay que entender que vienen consecuencias ante las decisiones que vamos tomando y que no necesariamente sean efectivas esas decisiones que estamos tomando, que no necesariamente nos van a llevar a que podamos estar bien durante este proceso de la enfermedad. Y entonces hay que entender el término de cumplimiento. Este término de cumplimiento muchas veces es culpa directamente al paciente. Cuando le decimos al paciente, es que usted no ha cumplido con su tratamiento, pues el paciente en algunos casos se llega a sentir culpable, y hay que entender que a veces no necesariamente tu paciente estás haciendo esto de manera intencionada. Tú tienes en tu mente que te quieres cuidar y que por eso estás tratando de llevar las indicaciones de otra manera. Hay que entender que muchas veces es ignorancia, muchas veces ese olvido por el cual no se lleva este cumplimiento. Pero si tú tienes dudas, si tú no conoces la información, tienes que acercarte a tu médico, a tu nutriólogo, para que ellos te puedan explicar todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Yo entiendo que ahora tenemos esta disponibilidad de información a través de el Internet, pero hay que entender que a veces hay información que no necesariamente nos va a ser útil. Podemos pedirle a nuestro médico, a nuestro nutriólogo, algunas páginas que te puedan ayudar a informarte y que puedas recibir la información correcta y certera que necesitas. Posteriormente viene las creencias que nosotros tenemos de la propia enfermedad, la percepción de las causas de la enfermedad. Muchas veces las personas piensan que porque son enojonas, por eso se enfermaron. Muchas veces piensan que llegan muchas creencias y muchas percepciones que no necesariamente son correctas hacia la enfermedad. Las personas diagnosticadas con alguna enfermedad crónica, en este caso como la diabetes, tienden a pasar por una serie de reacciones emocionales, como les decía, estos síntomas depresivos, de ansiedad, de enojo, y que van a causar este desequilibrio metabólico. Y si a esto le agregamos la falta de adherencia al tratamiento, el resultado va a ser catastrófico. Hay que entender que existen los factores, estos principales factores que dificultan la adherencia al tratamiento. Una va a ser el deterioro cognitivo, esto visto como todas estas pensamientos, inclusive en estos estados de ánimo alterados, este deterioro sensorial que se va perdiendo a raíz de la enfermedad. Inclusive en algún punto llegan factores físicos como son la pérdida de la audición, y pese a que se sabe que el estrés juega un papel fundamental dentro del conjunto de trastornos de la salud física, tanto como emocional y psicológica, hay que entender que, bueno, ahorita México no tiene con estadísticas que nos ayuden a apreciar la magnitud de estos factores y de la relación que tienen con el control metabólico del paciente diabético. Hay que entender que hay que hacer muchos estudios para poder justificar y darle una base científica a que estos factores emocionales, cognitivos, sensoriales, tienen una afectación en el paciente diabético. Y hay que entender que pues el estrés y la depresión son factores que se asocian a un descontrol metabólico derivado en gran parte del riesgo
como les decía, de la adherencia al tratamiento, ya sea por descuido o por olvido. Pero eso hay que entender que no te justifica a ti, paciente diabético, a cambiar las indicaciones de tu médico o de tu nutriólogo. Hay que entender entonces que la diabetes y la depresión, se dice o hay estudios que revelan que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo a tener depresión. Se habla que inclusive que más que las que no tienen diabetes. Una de las razones está asociada a la carga de estrés. Por eso el estrés lo ponía al principio, porque el estrés va a ser fundamental. El que nosotros gestionemos nuestro estrés va a ser fundamental para entonces el manejo de depresión, de la angustia, de la ansiedad. Hay que entender que si nosotros empezamos a gestionar este estrés, inclusive podemos tener un beneficio en nuestros niveles de glucosa. En ocasiones el paciente se puede encontrar, como les decía, aislado en su grupo social debido al esfuerzo que tiene que hacer por el control de la diabetes, porque entonces voy a una fiesta, voy a una reunión, y los alimentos que están no necesariamente son los que tú tienes que comer. Y entonces eso te hace a que tú te empieces a aislar, pero hay que entender que ese aislamiento social te va a generar tristeza y en algún punto te puede llevar a generar depresión. Hay que entender que aún hay científicos que no logran confirmar si la depresión aumenta el riesgo de diabetes o inclusive la diabetes aumenta el riesgo de la depresión. Mas, sin embargo, hay investigaciones recientes que indican que ambas situaciones son posibles. Entonces, hay que tratar de controlar estos niveles depresivos que estás teniendo tu paciente diabético ya diagnosticado, y hay que entender que se estima o se dice que la prevalencia de la depresión en adultos con diabetes es de hasta el 60%. O sea, estamos hablando que más de la mitad de la población diabética padece depresión. Y entonces, además, si a eso le agregamos el estrés, las reacciones emocionales negativas, que son muy comunes, hace que entonces se repercuta en el control de la enfermedad y eleva el riesgo de las complicaciones. Y entonces, en los casos que el paciente presenta complicaciones y dificultades para mantener sus niveles de glucosa deseados, puede experimentar un alto nivel de frustración, de ansiedad, sentir que está perdiendo el control de su diabetes, y eso en consecuencia lo va a llevar a sentirse deprimido, y entonces lo lleva también al círculo vicioso, en donde al encontrarse deprimido, el paciente estará menos dispuesto a realizar un buen cuidado de la diabetes, porque no tener la energía suficiente para llevar todo este régimen que hablábamos al principio de la dieta, los medicamentos. Muchas veces apenas si tiene energía para pararse, y entonces muchas veces van a tener ese descuido de sus hábitos de higiene, no se van a lavar los dientes, no se van a bañar, no se van a querer parar, inclusive pueden perder el apetito, y entonces esa falta de apetito o ese exceso de apetito que también se genera en la depresión, pues nos lleva a que tengamos esas fluctuaciones de nuestros niveles de glucosa. Y entonces nos lleva a ese círculo vicioso que les presentaba y hace que pues tengamos estas complicaciones. Hay que entender que cuando el paciente se encuentra deprimido, tendrá poca disposición o nula inclusive de llevar a cabo las tareas de la medición regular de sus niveles de glucosa, a seguir adecuadamente, como les decía, su régimen alimentario, a realizar actividades físicas, y esto evidentemente tendrá un impacto en sus niveles de glucosa. La detección temprana de la depresión en el paciente con diabetes es bien importante para poder entonces combatir la depresión y evitar las consecuencias negativas.
Si una persona, ahorita les voy a presentar algunos signos y síntomas de la depresión, logra identificarse 1, 2 o 3 en al menos 2 semanas o más, es momento de buscar ayuda, ¿sale? De ahí la importancia que podamos identificar estos signos y síntomas. Si tú estás teniendo esta tristeza continua, este sentimiento de vacío, un sentimiento de ansiedad, lo sientes en el cuerpo, inclusive sientes en algún punto sudoración, como que tu corazón late con fuerza, estás nervioso, este sentimiento de desesperanza. Vienen también lo que son los sentimientos de culpa, de impotencia, el sentirte inútil, de híjole, yo no me puedo preparar ya mis medicamentos, ya no, ya mis alimentos, ya no puedo hacer las actividades que realizaba antes. Viene también la pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que en algún momento realizabas. Eso incluye la actividad sexual, ¿sí? Hay que entender que si se ha visto mermada tu actividad sexual, ese también es un síntoma negativo y es un síntoma de datos de depresión. El sentimiento de cansancio permanente, la dificultad para concentrarse, recordar detalles o inclusive esta agilidad para tomar decisiones. Viene también la dificultad para dormirse o permanecer dormido, como les decía, bueno, viene este punto en el cual te tienes que estar parando a orinar por las noches, pero si tú, ojo, si aquí en el dormir tú te paras, orinas y te vuelves a dormir y concilias el sueño, ese no sería un síntoma. ¿Cuál sería el síntoma en esta dificultad para dormir? Es voy, orino, y me cuesta trabajo para conciliar el sueño, medio ya empiezo a conciliar el sueño y me vuelvo a parar a orinar y me cuesta otra vez trabajo conciliar el sueño. Ese sí es un síntoma para dificultad para dormir, no el que te estés parando tanto, sino el que no puedas conciliar el sueño después de que te despiertas. El insomnio ojo, o que también quieras pasar o dormir todo el día. Y eso hace que entonces duermas en la mañana y tengas dificultad en la mañana y en la tarde y tengas dificultad para conciliar el sueño en la noche. Comer en exceso o inclusive esta pérdida del apetito. Cualquiera de los dos aspectos también van a tener una influencia en las fluctuaciones de nuestros niveles de glucosa. Pueden estar presentes algunos pensamientos como de muerte, de suicidio o inclusive el intento suicida. Aquí siempre les clarifico que existen los pensamientos suicidas, los activos y los pasivos. Los activos son todos aquellos de ¿por qué estoy en este mundo? Y entonces haces tu carta de despedida y estás pensando con qué método lo vas a realizar y estás pensando el día que lo vas a realizar. Y está lo que son los pensamientos suicidas pasivos, en donde tú solamente dices, no, porque a mí me tocó esta enfermedad, ya no quiero vivir, ya no quiero continuar con esta, pero ojo, no piensas ni el método ni el día que lo vas a hacer. Cualquiera de las dos son alarmantes, pero sobre todo la que ya tiene este pensamiento suicida activo en donde ya lo estás planificando. Ahí tienes que acudir de manera inmediata con un personal de la salud mental. Vienen también los dolores también son parte de este círculo vicioso en donde van a estar permanentes, dolor de cabeza, estos calambres, inclusive problemas digestivos, tanto estreñimiento y que no cesan, necesariamente con el tratamiento. Y entonces eso nos lleva, hay que entender que el descontrol en los niveles viene un inadecuado control de la diabetes, puede inclusive causar síntomas similares a la depresión. Si tú no te cuidas a nivel físico, por eso es bien importante que clarifiquemos. Puede ser que alguno de estos síntomas que te dije, signos y síntomas que te dije en este momento, sean 100% de la depresión, pero si tú no estás llevando un control
correcto de tus niveles de glucosa, si tú no estás llevando una alimentación correcta, si tus niveles van fluctuando de manera constante, algunos de estos síntomas pueden ser similares. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no lo vayas a confundir con depresión, pero pueden ser síntomas de algo que puede ser peligroso y que requieres de atención de urgencia en un hospital. Entonces, sí entender que, por ejemplo, la glucosa. Si la glucosa baja por las noches, quizá el paciente deba de orinar con frecuencia y no logre descansar, que inclusive llegue a sentir como esta sudoración, este cansancio, pero no puede conciliar el sueño. Por otro lado, por ejemplo, en los niveles bajos de glucosa, durante el día puede tener hambre y comer en exceso. Y no necesariamente estamos hablando de algún síntoma de la depresión. Y entonces, la depresión en pacientes con diabetes también puede estar asociada a algunos problemas con la tiroides o efectos secundarios de algún medicamento. Si tú tienes alguna duda de esto, tienes que acudir con tu médico. Tu especialista, ya sea tu médico general, tu médico internista, es quien debe de acompañarte en este proceso para hacerte los estudios necesarios para descartar esta información. Pero ellos son los únicos, ¿sale? Bien, entonces entender que hay un autor que se llama Ludwig y él nos dice que el nivel cognitivo del paciente diabético se va a incluir lo que es la concepción que tiene el paciente de su enfermedad. Esta evaluación del peligro, qué tanto logra identificar que se está poniendo en situaciones de peligro y qué tanto no logra identificar que sus conductas tanto de alimentación como de no adherencia al tratamiento, lo están poniendo en este peligro. Entender que la concepción de su naturaleza, inclusive a veces no logra entender las causas de la enfermedad, las consecuencias que va a tener si no llevamos una diabetes controlada. El pronóstico que muchas veces nos van dando los médicos hace que podamos tener una información subjetiva de lo que realmente está sucediendo. A veces nos podemos llegar a alarmar más de lo que debería de ser o a veces nos alarmamos menos de lo que debería de ser. Y entonces eso hace que podamos tener la posibilidad de influenciar el curso de la enfermedad a través de estas creencias que vamos teniendo de la eficacia del tratamiento, porque a veces decimos, no, es que si ya estoy con la insulina, ya es lo peor que me está pasando. Y a veces hay que entender que eso es lo que necesita tu cuerpo y no necesariamente es porque esté complicado tu caso, sino que es la necesidad que tiene tu cuerpo en ese sentido. Y viene también la habilidad personal para cuidarte a ti mismo. Les decía en la otra plática del cáncer de mama, nadie nos enseña a qué vamos a hacer cuando estemos enfermos. Nadie nos explica, siempre nos vemos a lo largo de nuestra vida saludables, pero en algún punto vamos a tener alguna enfermedad. Y entonces, ¿cómo lo vamos a estar manejando y cómo lo vamos a estar afrontando? Les decía que muchas veces ni siquiera nuestra casa la tenemos diseñada para un proceso de enfermedad. Viene luego lo que son el nivel afectivo, en donde se va a incluir esta reacción emocional del paciente a la enfermedad y las consecuencias que está teniendo. Entre otros aspectos, como lo hemos mencionado, va a estar este miedo, va a estar la ansiedad, la depresión, la pena de decir soy diabético, la culpa, inclusive de por mi culpa me enfermé, por no haberme cuidado. O puede estar también el resentimiento con la propia familia, el resentimiento con el personal de la salud, y viene una combinación de la enfermedad, ¿sale? Luego viene lo que es la negación de la enfermedad. Hay que entender que todos vamos a pasar por este proceso de duelo,
en donde va a estar presente la negación, el enojo, la tristeza, la ira, y entonces esto nos puede desencadenar a que no aceptemos la enfermedad. Muchas veces la negación de la enfermedad reduce la respuesta al estrés. Este pudiera ser un tipo de afrontamiento, pero no necesariamente positivo. Sin embargo, va a tener un efecto negativo sobre la adquisición del conocimiento y las habilidades que tienes que ir desarrollando para entender la enfermedad y para afrontar la enfermedad. Entonces, la negación está asociada a las consecuencias inmediatas en cuanto a la adherencia al tratamiento, en donde tú, al negar la enfermedad, no te vas a acoplar al tratamiento que te están indicando. Y eso va a hacer que si tú mantienes este proceso de negación en cuanto a la enfermedad, pues no puedas tener un mejor tratamiento de tu enfermedad. Que entonces se dice que inclusive este proceso de negación puede estar presente años. Hay estudios que demuestran que 5 años, un poquito más, a veces menos, también depende de las habilidades del paciente. Y muchas veces cuando desaparecen estos síntomas de negación, entonces ahora sí ya podemos dar paso a que puedas tener mecanismos para enfrentar a largo plazo las complicaciones que ya van a estar presentes de tu enfermedad. Y entonces viene que hay que percibir nuestras emociones, hay que tratar de manejarlas, utilizarlas y comprender lo que estás viviendo. Viene lo que es la primera fase en donde te impacta la noticia, qué me va a pasar, cómo va a ser mi vida, por qué a mí, y entonces viene todo este desconocimiento de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. En la segunda fase de que va a vivir el paciente diabético, por eso está en grandote, la aceptación del diagnóstico. A partir de esta aceptación y conciencia de los cuidados que debes de tener contigo mismo, vas a tener que a partir de ese momento. Y es la fase en que se ha calmado esta emoción que existía en la primera fase del miedo, del desconocimiento, y se toma una actitud más práctica de la enfermedad, conociendo entonces cuáles son los cuidados que debes de llevar a cabo. Luego viene lo que es la tercera fase. Y cuando vemos esta imagen, viene toda esta serie de adaptación o ajuste a esta nueva situación ante tus rutinas que tienes que establecer. Esta tercera fase es donde ya has aceptado la enfermedad y donde empiezas a convivir con la enfermedad, y entonces ya sabes que debes de tomar tus niveles de glucosa, que ya sabes que debes de llevar una alimentación balanceada, que debes de tener actividad física, que esto te va a ayudar a que entonces tus niveles de depresión puedan estar también controlados. Y por último, viene esta última fase en donde es la convivencia plena y pacífica con la enfermedad desde un punto de vista positivo, sin ironía, sin las repetitivas preguntas que surgen al principio. Pero también quiero que vean que aquí está el proceso de acompañamiento de la familia. Si vemos esta mesa, no hay refresco, y es algo muy común en nuestras mesas como mexicanos. Está el refresco, no hay comida saludable, y entonces toda la familia tiene que hacer este acompañamiento, y esto también te va a servir a ti, familia, de forma preventiva para reducir la probabilidad de entonces de padecer diabetes, porque estás haciendo una etapa preventiva, pero ya no correctiva. Si tu familiar ya está diagnosticado, él está en una etapa correctiva. Y entonces hay que entender que el paciente en muchas ocasiones está consciente de lo que está pasando con su vida y querrá darse por vencido. Y entonces, esto hace que cuando el paciente se quiere dar por vencido, en este momento es cuando la familia, toda tu red de apoyo, debe de estar a tu lado. Y tienes que comunicarlo. A veces no sabemos expresar, no nos han enseñado a decir
ya no puedo, ya no sé qué hacer con esto me está sobrepasando, y es válido comentarlo con tu familia para que entonces puedas dejar de sentirte solo, dejes de sentirte culpable de lo que estás viviendo y entonces puedas tener este apoyo con tus seres queridos. Ellos van a estar ahí para apoyarte. Hay que entender que si llega este punto en el que el paciente, tu paciente, te sientes tan desesperado y no quieres preocupar a tu familia, entonces perdón, también puedes acudir a terapia psicológica. Y entonces esto, ¿qué es lo que vamos a realizar en nuestro equipo de desarrollo ante esto? Pues vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a tratar de hacer que la transición sea más sencilla. Esto va a ayudar a convivir mejor con la enfermedad. El hecho de que tú estés informado de la enfermedad te va a dar estas herramientas para saber qué sí hacer y qué no hacer, ¿sí? Inclusive tú le puedes muchas veces decirle al médico, oiga, fíjese que me he sentido muy bien con lo que usted me ha mandado, no he sentido cambios. Cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo cómo está tu cuerpo, entonces puedes detectar cuando hay esas pequeñas variaciones. Hay que entonces llevar nuestro ejercicio, nuestra alimentación de forma equilibrada, evaluar siempre de manera constante nuestros niveles de glucosa y contactar con nuestras emociones. Y en este punto, pues, el apoyo de la familia. Y quiero leerles esta frase. Uno de los factores más importantes en el tratamiento de la diabetes eres tú, paciente. Eres tú. Toma esta situación no como una enfermedad, sino como una oportunidad grandiosa para cambiar un estilo de vida más saludable y esa manera vas a mantener en rango los niveles de glucosa en sangre para prevenir o evitar complicaciones propias de la diabetes. Y mis chicos de prácticas y servicio profesional nos reunimos para ver qué frase podíamos hacer para compartir con ustedes y esta nos pareció muy bonita. Es, no necesitas azúcar para vivir una vida dulce. Te necesitas a ti para poder acompañarte en este proceso. Y pues muchas gracias. Aquí están mis datos. Y pues si alguien tiene alguna duda o pregunta, no duden en contactarme. Recuerden que podemos hacerles este acompañamiento a través de la consulta en el Hospital de Cruz Roja Mexicana, Ciudad de Puebla, y poderles hacer este acompañamiento del proceso de la enfermedad. Pues muchas gracias. Jessy, ¿Sí? ¿me escucha? Adelante, Lau. Ay, creo que no me escucho, algo pasó. A ver, hola, hola, ¿me escuchan? Jessy. Adelante, Lau. ¿Sí? No, transmite. Lau, te escuchamos. Perdón, es que tengo un problema de audio. Te agradezco mucho también hay muchos agradecimientos por el tema, la información. También hacen el comentario de la importancia de tener un equipo interdisciplinario para el acompañamiento de estos casos. No solamente es el nutriólogo, sino también el acompañamiento psicológico, el médico y los otros especialistas que se vayan sumando. Gracias por la ponencia también, muy importante y muy clara. Amén. ¿Quisieras compartirnos un poquito de dónde pueden localizarte si es que la gente quisiera ponerse en contacto contigo? Sí, claro. Bueno, mi correo es jessica.mesa@cruzrojapuebla.org y también está mi número de celular
que es el 241 41 1 58 57. Yo solamente trabajo para Cruz Roja, entonces tengan esta confianza de que tanto los médicos, las enfermeras, la nutrióloga, vamos a hacerles este acompañamiento de manera integral, como bien lo dicen, no solamente es el acompañamiento que yo realizo en el paciente diabético, sino es todo este equipo multidisciplinario y inclusive tenemos nuestra clínica del paciente diabético en donde vamos haciendo este acompañamiento de las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. También están preguntando si es verdad que la diabetes es por la falta de amor. No está, no hay un estudio científico que clarifique esto, en donde la falta de amor sea un detonante. Hay que entender que mucho de esto está relacionado a nivel biológico y que tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos alimentamos, en cómo vamos teniendo esta prevención de hábitos saludables, de hacer ejercicio, pero no hay algún estudio que diga que está basado por la falta de amor. Hay un estudio en el cual dice que influye el tipo de personalidad, porque el paciente es un tanto angustioso, lo que les platicaba, pero eso no implica que sea el detonante. Se dice que esto está más relacionado a factores biológicos. Y también preguntan cómo motivar a no darse por vencido al paciente diabético como familiar. Como familiar, yo siempre les digo que el primer punto es acompañarlo a sus revisiones. El segundo punto es la alimentación en conjunto, porque luego el paciente se siente excluido por lo que se está comiendo, ¿sí? Cuando ya el paciente, muchas veces nosotros le decimos, ay, échale ganas, tú vas a poder, pero esas palabras de échale ganas, a veces ni siquiera sabemos lo que significan, nadie nos dice cómo le tenemos que echar ganas. Entonces, en ese sentido, si tu familiar ya está en ese punto, necesita de apoyo de un especialista, porque necesitamos ver cuáles son sus propias estrategias que tiene para afrontar la enfermedad, para poder superar una dificultad, porque el échale ganas no le va a ayudar. Entonces, lo que hace la familia es el acompañamiento en todo el proceso físico, psicológico. Ese es el apoyo que le va a dar la familia. Gracias. ¿Y cómo ayudar a una persona cuando no acepta su enfermedad? Bueno, la persona está en este proceso de negación. Como les decía en la presentación, esto lleva a que muchas veces se tarda 5 años la persona en aceptar la enfermedad y bueno, vienen todas estas consecuencias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es hablar con nuestro médico para que le explique cuáles son las consecuencias de no llevar un tratamiento correcto y qué va a pasar, qué va a suceder a corto, mediano, largo plazo si no llevo mi tratamiento, y también el acompañamiento de un especialista de la salud mental para hacerle ver que está en este proceso de negación y que el paciente requiere pasar a la siguiente etapa. Puede estar enojado y entonces vamos a tener es preferible que estén en este proceso de enojo, que se enoje con el personal médico, con la familia, pero ya nos estamos empezando a movilizar. Entonces, sí es importante el acompañamiento psicológico. Hay que esperar a que se cumplan los 5 años, porque entonces las consecuencias van a ser más severas de lo que está en este momento que ha sido diagnosticado. Y como les decía, si de por sí ya llegamos en un diagnóstico tardío de aproximadamente más o menos 10 años, entonces estamos perdiendo años vitales donde podríamos controlar más la enfermedad. Gracias, Jessie. ¿Qué relación tiene la glándula suprarrenal con el aumento del nivel de cortisol que genera diabetes?
A ver. Bueno, sí tiene una relación. A ver, permítanme. Bueno, recordemos que esta glándula nos va a estar generando lo que es parte de este cortisol y entonces influye, sobre todo, les decía, cuando estos niveles de estrés empiezan a aumentar, ¿qué sucede? Empieza entonces a liberarse mayor cantidad de cortisol. Y entonces esto va a hacer que las fluctuaciones de nuestros niveles se puedan ver afectados. Ojo, no necesariamente por el cortisol o por la adrenalina, sino por todos estos síntomas que están relacionados a lo que les hablaba del ciclo vicioso, en donde yo empiezo con dolor, me empiezo a fatigar, estoy irritable, me empiezo a sentir mal, empiezo a tener depresión, está mi estrés presente y entonces no puedo dormir bien, y entonces como de más o como de menos. O sea, está todo esto interrelacionado. O sea, no es como un solo factor para estos niveles, sino están todos interrelacionados. Muchas gracias, Jessy. Dicen, ¿qué problema puede traer por consiguiente la diabetes si la persona tiene estrés y no lleva una alimentación correcta? Ay, no te escuché, Lau. Perdón. ¿Qué problemas puede traer por consiguiente la diabetes si la persona tiene estrés y no lleva la alimentación correcta? Bueno, como les decía, surge todo este ciclo vicioso. Este es bien importante. Va a estar, estos niveles de estrés van a estar presentes. La persona se empieza a descuidar, no lleva su ritmo adecuado de vida, luego empieza la persona a descuidarse, entonces no puede dormir bien, va a estar el dolor presente, no lleva su plan nutricional y, híjole, la persona empieza a sentirse realmente mal y esa la lleva a una depresión, a un sentimiento de soledad constante. Y entonces, como el estrés, el de no puedo controlar la enfermedad, lo lleva a sentirse solo. Inclusive a veces hay algunos especialistas, algunos médicos de la salud, perdón, que no logran entender el por qué el paciente no se adhiere al tratamiento y por qué está tan estresado, pero está muy relacionado a que a veces el paciente no logra entender cómo lo tiene que llevar a cabo, cómo tiene que llevar a cabo su plan nutricional. Y a veces sí tenemos que ponerle bolitas y palitos con indicaciones muy claras y concretas, porque eso le va a reducir los niveles de estrés al paciente porque ya tiene mayor claridad de cómo lo tiene que hacer. Yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, cuando tú estés con tu médico, con tu nutriólogo, lo primero que tienes que hacer es llevar una lista de preguntas. Todas estas preguntas que te surjan en este momento. Oiga, doctor, ¿sí influye el estrés en mi diabetes? Oiga, doctor, ¿qué pasa si yo me aplico? Sí, lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa, doctor, si hoy en la noche se me olvidó aplicarme la insulina y me la aplico mañana junto con la dosis de la mañana? Y a veces creemos que son preguntas tontas o absurdas, pero cuando nosotros le hacemos esas preguntas al médico o la nutrióloga, ¿qué va a pasar? Nos van a clarificar la información que necesitamos saber y conocer. Por ejemplo, oiga, nutrióloga, ¿qué pasa si me como un plátano? Porque yo sé que el plátano tiene mucha glucosa, pero me ayuda para mis calambres. Entonces, hay nutriólogos que te dicen, a ver, ¿te puedes comer una pieza? El problema va a ser que te quieras comer una pieza diaria, te puedes comer una pieza a la semana. Entonces, sí entender que esas dudas que van a ayudar a bajar tus niveles de estrés. Muchas gracias, Jessy. ¿Qué efectos tienen los neuropéptidos para elevar los niveles de diabetes?
Híjole, esa sí no tendría yo forma de contestárselas. Les engañaría yo y les mentiría yo. Yo creo que esa me la llevo para investigarla y con muchísimo gusto yo creo que la podríamos resolver. Gracias, Jessy. También comentarle a los participantes para también casos más específicos sobre su situación ya particular, sobre casos ya directamente contigo. Porque sí, también hay temas y dudas acerca de ya temas mucho más clínicos que requieren ya más una respuesta de un médico. Por ejemplo, de los tipos de diabetes que hay y cuál es el más peligroso, que sí creo que eso lo tendría que decir el médico, y cuándo no administrar insulina, porque sí son temas mucho más específicos de otro especialista. Por parte de nosotros, de las preguntas, sobre todo mucho agradecimiento, la claridad del tema. Bueno, cedo la palabra para los organizadores. Muchas gracias, Jessy. Gracias. Listo, Juanjo. No se escucha otra vez. Pues, bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo, que nos den un día más en estas pláticas. Estamos tratando, como dice nuestro título, de sensibilizarnos un poco hacia lo que es el tema de la diabetes. Pero seguramente lo que has estado escuchando en estos días te ha hecho sentido en otro tipo de situaciones y enfermedades. No solamente, una disculpa, no solamente en lo que es el tema de diabetes, sino en cualquier otra enfermedad. Creo que también te debe haber hecho sentido y eso es muy bueno, que no solamente te estés llevando esto para un tema en específico, sino para otras cosas. Agradecemos realmente que estés participando, que estés colaborando con nosotros para el Cuerpo de Organizadores para la Cruz Roja Mexicana y en especial para la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias. Es un honor, es un gran gusto poder estar conectados con ustedes toda esta semana por las tardes. Esperemos que no sea la primera ni la última semana de sensibilización o de cualquier otro tema. Lanzaremos algunas encuestas posteriores para saber qué es lo que te interesa, qué inquietudes tienes y poder darte un poco más de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres escuchar en estas pláticas por las tardes con nosotros, y esperamos sumar cada día más contigo. Agradecemos a la maestra Jessica Rocío Mesa por el tiempo, por su profesionalismo, al igual que a la Cruz Roja de Puebla, a nuestros compañeros Laura y Eduardo Tapia, que siempre están con nosotros apoyándonos en la parte técnica. Hay ocasiones que puede haber fallas que se van fuera de nuestro alcance, pero siempre tenemos un buen soporte. Los estaremos esperando el día de mañana para nuestra quinta plática. Vamos a tener a otro nutriólogo, como bien les habíamos comentado. Para nosotros la parte de alimentación, la parte mental, la parte de salud deportiva es muy determinante en estos temas. Por eso hemos decidido ser enfáticos en ello. Entonces mañana tendremos al licenciado Ignacio Pérez Zapatero con el tema nutrición en poblaciones especiales con diabetes. Para cerrar, te tenemos un pequeño agradecimiento, Jessy. Ahorita va a aparecer en pantalla. Me voy a permitir leerlo para hacerte una entrega virtual. Cruz Roja Mexicana, Coordinación Nacional de Damas Voluntarias, entrega el presente testimonio de gratitud a la maestra Jessica Rocío Mesa Hernández por su participación como ponente del ciclo de conferencias virtuales organizadas por esta Coordinación Nacional, con motivo de la Semana de Sensibilización contra la Diabetes en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Ciudad de México, DF, 12 de noviembre de 2020. Atentamente, seamos todos hermanos. Y firma nuestra presidenta nacional de la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, la señora Carmen Lebrija de Zuniaga. Agradecemos mucho todas las facilidades que nos has dado, Jessy, para poder desarrollar esta plática.
Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, Juanjo, por la invitación. Y bueno, ya saben que yo encantada de estar con ustedes apoyando a las damas voluntarias. Y bueno, también muchas gracias a Lau y a Eduardo por siempre su apoyo. Y bueno, como siempre, también muchas gracias a mi presidenta, la licenciada Paula, y a mi delegación por siempre apoyarnos para poder participar. Es correcto. Pues muchas gracias. Nos despedimos y nos estaremos viendo el día de mañana.